la señal, ya la estamos recuperando. Por ejemplo, un pseudocientífico diría, hay un saboteo del tema, hay un saboteo del tema, ¿no? ¿Por qué diría hay un saboteo del tema? Porque el miércoles no pude transmitir y hoy ocurrió este accidente de que se ha interrumpido el video. Entonces diría, pseudocientíficamente diría, eso es que hubo un saboteo. Y si yo le digo, demuéstrame que hay un saboteo, pues es evidente que hubo un saboteo, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre en la pseudociencia una de las características es que no se somete a contraste la opinión, sino que se da la opinión como verdadera, que te lo digo yo. ¿Cuántas veces han escuchado esa frase? Que te lo digo yo. Ajá, ¿y cuál es tu autoridad? Tu autoridad es la misma que la mía, ¿verdad? Lo que lo diferencia son las cuatro, que no sé si llegué a transmitirlo, los cuatro grandes enemigos del ser humano. Los enemigos diarios, esos enemigos que están aquí al ladito de uno, pegadito. El SIDA mental, el SIDA mental. Soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. ¿Cuál es la vacuna a este virus? Porque esto es un virus, el virus del SIDA mental es un virus, es un virus. Es un virus virtual, pero es un virus. Y es un virus que lo tenemos todos y que todos los días nos toca la puerta para que le hagamos caso. Entonces tenemos que tener una vacuna que también sea administrada diariamente. Es la manera de vivir científicamente. ¿Cuál es la vacuna? La vacuna que no altera el ADN, por lo tanto es una vacuna en la cual podemos confiar, ¿verdad? Porque funciona. Es trabajo en equipo frente al autoengaño. Para evitar el autoengaño, yo tengo que tener 10.000 opiniones diferentes. Y donde coincidan esas 10.000 opiniones, eso es lo que vale. Así opera la ciencia. Ok, entonces todos tienen que aceptar la ecuación matemática. Todos tienen que rendirse ante la ecuación matemática. Es lo que pasó, por ejemplo, entre Bohr, Heisenberg y Einstein, ¿no? Tenían una lucha efectiva, no era una lucha real. Cada quien tenía sus ecuaciones y sus ecuaciones más o menos cuadraban y tal, y entonces se peleaban, ¿no? Ok. Y todavía hay algunos puntos donde no se ha encontrado la coincidencia total. Entonces, fíjense, eso es la mamá, es la abuela de todas las ciencias, en la física. Imagínense que queda para lo demás. O en las matemáticas, por ejemplo, el teorema de Gödel o teorema de incompletitud, que se refiere a que nunca habrá un teorema o habrá unas deducciones matemáticas que te lleven a salir del mismo sistema matemático y por lo tanto te estás autoengañando. Es decir, el autoengaño está ahí. Entonces, ¿cómo lo contrarresta la ciencia? Lo hace público, lo somete al escarnio público, se discute, para eso son los congresos y los encuentros, y yo estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, y tal, hasta que todos se rindan matemática y lingüísticamente frente a la propuesta que está imperando. Entonces, eso se toma ya como una verdad científica, que no es una verdad verdadera, es una verdad científica. ¿Ok? Y que la historia nos ha demostrado, por ejemplo, era una verdad científica que las leyes de Newton valían para todos los campos. Y se empezó a descubrir a finales del siglo XIX que no vale para los grandes espacios, las galaxias, ni vale para el mundo chiquitico, el mundo subatómico. Y por eso hubo que construir la mecánica cuántica para poder entender cuál era la diferencia con respecto a este mundo meso, o meso es intermedio, meso es de mi tamaño, que hace que yo lo perciba de esta manera. Esa es la misma razón por la cual si ustedes se ponen a estudiar física, se ponen a estudiar matemática, se ponen a estudiar medicina, tienen que estudiar 6, 8, 10 años para medio empezar a entender ese desbarajuste.
Esa es la realidad de la vida. Así es la vida. ¿Ok? Bienvenido a la vida. Entonces, trabajo en equipo para contrarrestar el autoengaño. Estudio para contrarrestar la ignorancia. Estudiar. Nunca vas a salir completamente de la ignorancia. Siempre vas a tener que estar estudiando si quieres estar al día, fluir con la vida, ¿no? Recuerden que si hay una verdad que ya no podemos negar, donde hay un consenso absoluto desde la física hasta la religión, es que el cambio es permanente. ¿Mm? Y eso también ya es una verdad científica. El cambio es permanente, la transformación. Nos puso en la pista Charles Darwin. Frente a la desmesura, la prudencia. Sé prudente. No te lances de una. Revisa 200.000 veces lo que estás calculando y después que vas a disparar. Y después vas a chequear, eso es prudencia, chequear si diste en el blanco o cuánto te alejaste y qué es lo que tienes que corregir para que puedas dar en el blanco. ¿Ya? Por eso es que dicen, Pavlov, por ejemplo, Pavlov, el que descubrió ¿cómo se llama? El conductismo. Pavlov decía, 2 vidas que tenga no alcanzarían para dedicarlo a la ciencia. Porque eso pasa de generación en generación. Uno llega a tu punto y después los que vienen detrás seguirán. Y la última, frente a la soberbia, la humildad. Un científico ha de ser humilde porque si no, se convierte en pseudocientífico. Un científico que no tenga humildad, la soberbia lo va a llevar a convertirse en pseudocientífico. No en protocientífico, en pseudocientífico. Ahora, el protocientífico sí es humilde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconoce que él no se las sabe todas, que él es vulnerable, que él puede sufrir cualquier cuestión que le interrumpa su proceso de aprendizaje sistemático. Entonces, fíjense, en este recorrido en 2 partes, ¿verdad? Los pseudocientíficos dirán que hay un saboteo, o el universo conspira, o cualquiera de esas cosas, tonterías iba a decir, porque son efectivamente tonterías, que no tienen ningún asidero, que están dichas en el aire. Por ejemplo, yo he escuchado y visto muchos videos, entrevistas y tal, a pseudocientíficos que dicen, bueno, como ya sabemos, ¿ya? El universo conspira a favor nuestro. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Ya? Entonces construye una frase en el aire, ¿verdad? Invento de él, o de un grupo, o de lo que sea, ¿verdad? Y sobre esa frase empieza a sacar deducciones. Eso en lógica se llama sistema deductivo. Pero desengáñense. De premisas falsas, y esta es una de las limitantes de la lógica formal, de premisas falsas, yo puedo llegar a conclusiones verdaderas. Entonces, como el universo conspira a mi favor, no me dio COVID. Esa es una declaración típica pseudocientífica. Esa es incompatible con la ciencia. Esa repele. Esa se repele, ¿no? Se repele. La ciencia y la pseudociencia se repelen. ¿Ya? Si yo la quiero convertir en protocientífica, ¿verdad? Porque sí puedo, la pseudociencia puede a veces construir un atractor con la protociencia, otra vez se construye un rechazo. Pero entonces yo puedo decir, oye, ¿cómo diseño un experimento que me permita demostrar que el universo conspira? Ahí cualquier protocientífico le va a decir a usted, todavía no tenemos cómo hacerlo. El día del juicio final, si va el Señor y dice, bueno, Luis Arocha para la izquierda, el otro para la derecha, estos van para el infierno, estos van para el cielo. Mientras eso no ocurra,
No tenemos forma de entrarle. Por eso es que la pseudociencia se acerca al dogmatismo, porque es una verdad en sí misma. O sea, se paga y se da el vuelto. Se cierra como verdad sobre sí misma. Yo no hace mucho conversaba con unas personas de estos pseudocientíficos que me hablaba del dióxido de cloro. Y yo le decía, bueno, el dióxido de cloro lo estamos arrastrando a lo protocientífico. Mucha gente, y son los protocolos que se están haciendo, y Kalker está trabajando en eso y tal, qué sé yo. ¿Ya? Pasando de la pseudociencia a la protociencia. Igual como pasó, por ejemplo, con el psicoanálisis, como pasó con la programación neurolingüística, como ha pasado con tantas cosas que todavía tienen algunos bemoles que cumplir para poder elevarse al estatus de ciencia, pero que están en el camino. Están en el camino. ¿Ya? En cambio, esta persona me decía que el dióxido de cloro no tiene ningún efecto secundario. Yo le digo, mira, está perfectamente descrito que en algunas personas, todavía no sabemos por qué, no somos científicos todavía, somos protocientíficos, algunas personas le produce irritación del esófago y del estómago. Sí, y desarrollan úlceras y desarrollan quemadura del esófago. Ahora, la pregunta para un protocientífico es, ¿será cuestión de dosis? ¿Será cuestión de la genética de la persona? ¿Será cuestión para ir a el estatus de ciencia en el futuro? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace que tengamos que tener delicadeza al considerar todas estas cosas. Mucha prudencia, mucha humildad para poder superar la ignorancia y el autoengaño. ¿Ya? Para superar la soberbia, para superar la desmesura, que son, ya dijimos, los cuatro elementos, los cuatro virus, vamos a llamarlo así, los cuatro virus mortales, porque matamos nuestra mente, los cuatro virus mortales que diariamente atentan contra nosotros porque están metidos dentro de nuestros cuerpos, están sembrados profundamente en nuestro inconsciente. Entonces, en la medida que trabajemos en equipo, la manera de superar el autoengaño, que estudiemos, que estudiar, y hay que estudiar mucho, ¿verdad? Para superar la ignorancia, que calculemos con prudencia, procedamos con paciencia, con pie de plomo frente a las circunstancias para vencer la desmesura y la humildad, cultivar la humildad para que la soberbia no sea lo que gobierna, sino que sea más bien algo que valga el esfuerzo de vivir para construir cada día más y mejor vida. Esta es la idea. Esta es la idea. Disculpen la conspiración de quien quiera que sea, por lo cual este video quedó partido en dos. Pero, bueno, creo que si logran ver los dos videos, pegar los dos videos, quedaré satisfecho si efectivamente he transmitido la idea de manera clara y precisa de a qué estamos jugando realmente con esto de ciencia, pseudociencia y ahora protociencia. Avis por aquí nos dice, hay un caso de alguien en Argentina que murió y con el que se acusa al CDS de veneno. La persona se tomó 1 litro en 2 días. Sí, por eso será cuestión de dosis. Será de cómo impacta la sustancia a la persona. Han muerto mucho por ivermectina, han muerto mucho por los antibióticos, han muerto mucho. Es decir, la lista abarca toda sustancia. ¿Por qué? Porque toda sustancia tiene, si tiene el potencial de hacer bien, también tiene el potencial de hacer daño. ¿Por qué? Porque bien y daño son rutas bioquímicas que sigue dentro de nuestro organismo esta sustancia. Entonces no hay ninguna sustancia que se libere.
No hay ninguna sustancia que tú puedas decir esto es completamente inocuo. No. Todo tiene su lado bueno y tiene su lado malo. El arte, por ejemplo, el arte en este caso, el arte de la medicina, consiste en poder ir discriminando eso a punta de mucha experiencia, de mucho estudio, de mucho compartir con semejantes para integrar eso. Por eso también en la propuesta de medicina ultramoderna nosotros estamos incorporando a los pacientes como pensadores y proponedores y activistas de lo que ocurre en el proceso salvacional. Esa es la gran clave. Así que, mi querido amigo, bueno, si no hay algún otro comentario, nos desajustó un poco este cambio de canal, o sea, este desajuste pues en la red. Tampoco es perfecta la red. No necesariamente que alguien está conspirando, sino que todo lo bueno tiene sus bemoles y no hay nada perfecto en este planeta. No hay nada perfecto. Y sospecho que ni más allá tampoco, ¿no? Entonces, así son las cosas. Avix termina diciéndonos ni natural ni artificial. Exactamente. Exactamente. La diferencia entre natural y artificial es una distinción artificial. ¿Ya? Son sustancias, son moléculas que actúan sobre nuestro organismo. Punto. Hay algunas moléculas que nos constituyen, los alimentos, por ejemplo. Los alimentos son moléculas que nos constituyen. Mi piel se fabrica a partir del brócoli que me comí. ¿Mm? ¿Ya? Esto es muy importante. Mi cerebro se nutre a partir del brócoli que me comí. Menciono el brócoli por mencionar uno de los alimentos más interesantes, ¿no? Eso es natural. Ahora, cuando yo me meto marihuana, o me meto rodiola, o me meto, ¿cuál puede ser? Valeriana, yo estoy introduciendo una sustancia que no forma parte de mi organismo, sino que tiene acción sobre ciertas conexiones de mi organismo. ¿Ya? Fíjense que es un poco lo de la simetría, ¿no? ¿Ya? Entonces es simétrico conmigo esto. Por lo tanto, es artificial, es droga, es droga. Y de hecho, desde el punto de vista farmacológico, esa es la definición de droga. Droga es toda aquella sustancia, y ahora también lo hemos entendido en lo virtual, sustancia o información, energía, que metemos en nuestro cuerpo, que no es constituyente del cuerpo, pero que tiene un efecto sobre el cuerpo. Entonces allí se equiparan, la cocaína se equipara con la rodiola y se equipara con el Prozac. No hay distinción. La distinción está en el efecto específico que cada uno de ellos tiene, pero son artificiales todos. Entonces, cuando usted se come una planta que no es alimento, usted está metiéndose una droga. Fíjense que de hecho también nosotros tenemos que expulsar aproximadamente entre el 95 y el 98% de las cosas que comemos. ¿Verdad? Se llama caca. Heces. Se llama orina. Expulsamos entre el 95 y el 98% de lo que ingresamos en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el organismo tiende a tomar lo que le es útil y a botar el resto. Exprime, podemos decir exprime, y por eso es que empezamos masticando. ¿Por qué masticamos? Para convertirlo en una masa digerible. Y después baja, el estómago lo agarra como esas máquinas de hacer cemento, lo termina de moler para convertirlo en una pastica digerible que va al intestino, y el intestino se encarga de seleccionar. Pim, pim, entre el intestino y las bacterias del intestino van seleccionando. Esto sirve, esto no sirve. Esto sirve, esto no sirve. Y lo terminamos expulsando.
Cuando hablemos de peso, cuando hablemos de gordura, delgadez, ese tipo de cosas, voy a explicar un poco más este concepto que es fundamental, de, por ejemplo, cómo hacer para que no absorbamos más de ese 3, 2, 5% y que no absorbamos más de esa cantidad. ¿Qué es lo que hace? Perdón, ¿qué es lo que hace que una persona engorde, por ejemplo? Así que bueno, ya estamos en la pista de qué es vivir despiertos, ¿verdad? Vivir despiertos es vivir conociendo lo que ocurre en la vida y cómo podemos nosotros navegar por ellos de la mejor manera posible. Eso es. Bueno, ya ustedes saben que pueden escribir, etcétera, etcétera, preguntar, proponer y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo y seguimos.